y después los miembros inferiores caen, y entonces los dermatomas terminan siendo verticales, ¿ya? Pero tienen correlación con los brotes embrionarios los segmentos de cada dermatoma, ¿ya? Y como hay unas pequeñas rotaciones del miembro superior, entonces se puede ver como que hay una pequeña rotación de los segmentos medulares, ¿ya? En todo caso, un dermatoma es algo que usted debe manejar diferenciado del territorio sensitivo y punto. Y después lo va a ver probablemente en semiología o en otros cursos. Plexo lumbosacro. Hemos visto entonces dos plexos que son importantes, que uno claramente es más complejo que el anterior. Pero el plexo lumbosacro tiene también sus distinciones y su gracia. El plexo lumbosacro es un plexo enorme. Tiene algunas características que lo hacen único. Por ejemplo, que es muy difícil de disecar, porque el plexo lumbosacro, y sobre todo el lumbar, se ubica dentro de los músculos. O sea, es un plexo que se ubica dentro de un músculo, del músculo psoas. Usted lo conoce, ¿cierto? El músculo psoas mayor. El músculo psoas es un músculo imponente de la región, de la región posterior del abdomen, y dentro de él se está haciendo una formación de un plexo nervioso. Por lo tanto, imaginemos una persona que mantiene un dolor en el área, por ejemplo, porque tuvo se agachó, un mal movimiento repetitivo, en combinación con la edad, el peso, el sedentarismo, y la persona quedó agachado y no se puede mover, ¿cierto? Y quedó así como con una impotencia funcional, es decir, que no puede funcionar más. Eso es muy característico de una inflamación del músculo psoas, pero no es una inflamación de un nervio. Cuando el nervio se encuentra o se contractura, perdón, el músculo como el músculo psoas se contractura, mantenemos un plexo completo del hemilado normalmente afectado. Y si el plexo lumbar se afectan varios ramos que son terminales y otros ramos que no son terminales del plexo. Y por lo tanto podemos tener un territorio doloroso enorme y una impotencia funcional súper grande también, porque el plexo lumbar está hecho básicamente para dirigirse al miembro inferior, ¿ya? El territorio de elevación sensitiva y motor, pero además son capaces de mantener una interacción con la cadena simpática laterovertebral, que nosotros lo habíamos dicho, o sea, que tiene una interacción con el sistema nervioso autónomo para formación de plexos autónomos que van a ir a regir la motilidad, por ejemplo, intestinal o la inervación vasomotora. El plexo lumbar lo vamos a separar del plexo sacro, y lo vamos a separar del plexo coxígeo, y lo vamos a separar del plexo pudendo, porque el plexo lumbosacro es enorme, pero hay que hacer una distinción entre uno y otro para que usted lo comprenda al detalle, y finalmente usted lo une y diga, sí, entiendo que son lo mismo porque están conectados, pero tienen áreas de inervaciones diferenciadas, ¿ya? El plexo lumbar lo vamos a originar desde L1 hasta L4, o sea, los ramos anteriores de los nervios espirales de L1 y L4 se van a organizar para la formación del plexo lumbar. En algunas ocasiones, y se denota que en el 50% de los casos, el ramo ventral de T12 se incorpora al plexo lumbar. Cuando eso ocurre, que el T12 se incorpora, puede aparecer un nervio que es accesorio, que es el ramo de T12 y que se denomina nervio subcostal, ¿ya? Nervio subcostal. Pero normalmente lo que ocurre es que la incorporación es de L1 a L4. Y cuando existe, entonces mantenemos un plexo conformado dentro del músculo psoas y que origina desde distintos niveles los siguientes nervios. Desde el tronco de L1 emerge un tronco que se divide en dos nervios, que se denominan los nervios ilio-hipogástrico e ilio-inguinal. Los nervios ilio-hipogástrico y ilio-inguinal son famosos porque son clásicos de la literatura antigua. Son nervios que tienen un territorio de inervación súper importante a nivel motor, pero también a nivel sensitivo. Son mixtos. ¿Usted entiende por qué es mixto? ¿Se entiende por qué un plexo es mixto? ¿O eso todavía no lo maneja?
¿Por qué es mixto? Porque sale de un ramo, no de una raíz. Perfecto. Esas son las preguntas de la prueba. Así son. Sencillo. Usted dice, me van a preguntar un territorio de ubicación horrible. Y después le pregunto eso y dice, eso no me acuerdo por qué. Nervio ílico gástrico y linguinal. Estos dos nervios, le decía que son clásicos en la literatura, se denominaban abdómenos genitales. Abdómenos genitales, mayor y menor. Ahora, nervio hipogástrico e ilio inguinal. Los nervios tienen un territorio de inervación similar. Ambos dan su inervación motora, entregan su fibra motora, su componente motor, en la región posterior del abdomen. Avanzan por la región posterior del abdomen, ya lo vamos a ver, y terminan inervando a los músculos del compartimento anterolateral del abdomen, o sea, al músculo transverso, al músculo oblicuo externo y al músculo oblicuo interno. Y también aparte del músculo recto del abdomen, pero más interno. ¿Vale? Ambos tienen ese territorio de inervación motor. La diferencia de uno y otro, más bien, está en su inervación sensitiva. Lo vamos a hablar. El nervio genitofemoral. El nervio genitofemoral es un nervio pequeño, es delgado, es bien largo. Emerge por la cara anterior del músculo psoas. O sea que como lo perfora. Y desciende con el músculo psoas por la pared anterior. Este nervio genitofemoral más bien se denomina como ramo de L2. Ramo de L2. Y el nervio genitofemoral, una vez que emerge, desciende por anterior al músculo psoas, inmediatamente cruza hacia la región anterior del abdomen y va en búsqueda del canal inguinal. Y cruza el canal inguinal superficial para dirigirse con sus fibras sensitivas hacia la piel del escroto y del labio mayor, dando inervación genital. También puesto su nombre, genitofemoral. Pero es más que eso, porque el nervio en su parte femoral da inervación sensitiva al triángulo de Scarpa. O sea que antes de ingresar al conducto inguinal, dio unos ramos sensitivos que descienden por la región y le dan un territorio de inervación al triángulo femoral. Triángulo de Scarpa o triángulo femoral. Inervación sensitiva. En los textos normalmente le dirán que así es el nervio genitofemoral, pero es más que eso todavía. También da inervación motora. Y una inervación motora muy importante. Le da inervación motora al músculo oblicuo interno y al músculo oblicuo externo. Pero más bien al oblicuo interno y aparte del tendón del músculo transverso del abdomen para dar la inervación final al músculo cremaster. ¿Se acuerdan que hacía elevación testicular? Inervación motora al cremaster. Genitofemoral. También es mixto entonces. Olvidado muchas veces, ¿eh? El nervio genitofemoral es un nervio olvidado porque como tiene un territorio de inervación así poco importante, entre comillas, porque el triángulo femoral, ¿para qué sirve si tengo otros nervios sensitivos de la región, como el nervio femoral? También lo inerva sensitivamente. A los genitales, bueno, es que los genitales también están inervados sensitivamente por el nervio pudendo y también por el nervio genitofemoral, pero además tiene inervación dada desde otros niveles. Por lo tanto, tiene inervación riquísima a nivel de las genitales externos, y este es uno más. Pero, por ejemplo, para los arqueólogos intervencionistas es muy importante, porque como le da inervación sensitiva al triángulo de Scarpa, hay que poner anestesia perifocal en ese lugar, para poder ingresar, por ejemplo, con un catéter en la arteria femoral. No basta con ir a dar inervación o a hacer una anestesia, por ejemplo, en el nervio femoral nada más. El nervio cutáneo femoral lateral. El nervio cutáneo femoral lateral es un nervio que emerge de los ramos posteriores de L2 y L3 y se constituye como un nervio que va a emerger desde el músculo psoas. Sabemos que esto está constituyendo el músculo psoas. Desde el músculo psoas por lateral. Y una vez que se va por lateral y lo perfora y sale, emerge como nervio constituido, desciende para ir en búsqueda del estrecho superior de la pelvis. ¿Recuerdan el estrecho superior de la pelvis? Avanza por el estrecho superior de la pelvis
y se dirige a la espina ilíaca anterosuperior. Y va en búsqueda de la espina ilíaca anterosuperior y desciende un poquito para pasar entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior, en una escotadura que algún día yo le dije que se denominaba innominada. Y esa escotadura innominada es para el paso del nervio cutáneo femoral lateral. Entonces emerge por la región y desciende de tal forma que su territorio de inervación es dar la inervación sensitiva al muslo por lateral. Y además da un pequeño ramo que se denomina ramo clúneo, que también perfora la región, perfora la fascia profunda y le termina dando inervación sensitiva a la región glútea por lateral. Ramo clúneo, o también denominado ramo glúteo del cutáneo femoral lateral. O sea que este nervio también le da inervación al territorio de la región glútea. Y a gran parte sensitiva de la región. Este nervio es eminentemente sensitivo. Pero veamos estos dos. Estos dos nervios son los que se denominan terminal del plexo lumbar. Hablemos sobre su constitución y después vamos hablando sobre cómo están, qué van inervando. Estamos hablando sobre generalidades de esto para que usted pueda diferenciar uno de otro. Para que usted diga, me acuerdo de que los que salen de L1 tienen un territorio de inervación hacia el abdomen y terminan siendo más o menos parecidos. Me recuerdo que el génito femoral es un nervio delgado, largo, es un territorio básicamente sensitivo, pero tiene una pequeña incorporación de inervación motora. Ese tipo de cosas es las que usted tiene que enriquecer su estudio para que después usted, con esas herramientas, lea el nervio y diga, esto me confirma lo que me estaban diciendo. Aquí me dice de que tiene el triángulo Scarpa. Me acuerdo que dijo el triángulo Scarpa es lo mismo que el triángulo femoral. Eso es lo que usted tiene que hacer. Nervio femoral. Principal, ese es el principal nervio del plexo lumbar. El nervio femoral se constituye dentro del plexo lumbar, dentro del psoas, y aparece entre el músculo psoas y el músculo ilíaco. Como si fuera el producto, el subproducto de la fusión de ambos músculos. Y en el centro pasa el nervio femoral amplio, constituido muchas veces por varios filetes nerviosos que están incluso separados dentro o entre el psoas y el ilíaco. Lo acompañan, descienden, lo inervan, por eso es lo que dice al músculo ilíaco, pero no solamente a él, también al músculo psoas. Lo inerva el músculo psoas, inerva el músculo ilíaco, desciende, sigue inervando a la arteria femoral y controla el flujo de la arteria femoral porque es la inervación vasomotora, y le sigue dando una pequeña incorporación a un músculo antes de pasar a su territorio que es final, y le da inervación motora al músculo pectíneo. ¿Se acuerda de él? Pequeño músculo de la región del triángulo femoral, al músculo pectíneo, y desciende, todavía no ha dado ningún ramo de los que dicen los textos. Y cuando desciende hacia la región del triángulo femoral, comienza a dividirse en sus grandes ramos. Y aquí comienza a ser bien complejo. Hasta ahí lo vamos a dejar hasta que lo veamos. ¿Ya? Nervio femoral, pero en teoría, ¿cuál es su territorio? Su territorio de inervación es sensitivo para la región del muslo, sobre todo para el compartimento medial del muslo, y también para la región anterior, pero también para la región de la rodilla por medial y para la pierna por medial hasta la articulación talocrural y el margen medial del pie. Gigante su territorio. Y eso es sensitivo nada más, porque además se encarga de la inervación motora de los músculos extensores del muslo, o sea, el cuádriceps. Por lo tanto, si yo le estoy diciendo esto, usted dirá, este debe ser gigante para disecar. Sí, es gigante. Este sí se puede ver, es fácil de disecar. Nervio obturador. El nervio obturador es un nervio que se constituye dentro del músculo psoas, pero por el margen medial. Por medial. Tal cual como se ve ahí, ¿cierto? Y se constituye como un nervio dentro del psoas, y usted no lo ve. Y desciende dentro del psoas por el margen medial y usted no lo ve. Y la única forma de verlo sería desplazar el músculo psoas y ver cómo recorre. Y una vez que emerge, ya a nivel de los procesos costiformes, el proceso costiforme de la quinta lumbar
y cerca del estrecho superior de la pelvis, avanza hacia el conducto obturador, ¿se acuerdan? El foramen obturador, el conducto obturador, y acompaña al obturador interno para emerger finalmente hacia el conducto aductor. Usted me dirá, profe, ¿por qué no muestra eso mejor que tanto que habla? Es que yo quiero que usted me siga. Después igual lo va a ver en la otra diapo. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Porque esto es lo que hace la diferencia entre un estudiante que decir biomorfología 1 y uno que no. Esto que yo estoy hablando, que no estoy diciendo sobre el músculo nervio obturador, pero le estoy metiendo músculos, regiones, estrecho superior de la pelvis, y usted no está viendo nada de eso porque usted se lo sabe, porque yo confío en que lo sabe. Si no lo sabe, vuelva atrás, porque en teoría usted lo debiera manejar. Y finalmente, el nervio obturador se distribuye por el compartimento medial del muslo, de tal manera de que forma una inervación motora a los músculos del compartimento medial. ¿Cuáles son esos? ¿Aductores cuáles? Largo, corto, magno. ¿Cuál más? Grácil. ¿Cuál más? Compartimento medial del músculo. Músculo pectíneo. También pectíneo. Varios músculos entonces por un mismo nervio. Por lo tanto, no debe ser tan sencillo, ¿cierto?, en su territorio de inervación, en su distribución. Si usted se lo imagina, una vez que emerge el compartimento medial, no creo que sea un hilo, no creo que sea un filamento. Este debe ser más que eso. Pero faltó eso. El plexo lumbar, cuando usted lo separa, le da una pequeña incorporación, que es para el tronco de L4, el tronco de L4 le da una pequeña incorporación para que se una con L5. Entonces L4 y L5 están fusionados y se fusionan y ganan potencia y forman el tronco lumbosacro. Y el tronco lumbosacro, que es lo que usted está viendo aquí, eso, es la comunicación con el plexo sacro. O sea que el E4 y el E5 están unidos de tal forma de que el plexo lumbar y el sacro forman un conjunto. Por supuesto, con ubicaciones distintas. El plexo lumbar se está ubicando dentro del psoas. El plexo sacro se está ubicando a nivel del sacro, por anterior. Y ese sí se puede observar. Y este sí tiene características bastante particulares en relación a la presencia de vasos de la región. Sobre todo a la arteria glútea superior y glútea inferior, que se somete en algunas condiciones que le propone el plexo sacro. Pero lleguemos hasta aquí. Estamos aquí en plexo lumbar, ¿cierto? Una vez que le incorporamos musculatura, vemos que a nivel del lado derecho podemos observar el plexo lumbar, pero en el lado izquierdo no. Porque aquí está la incorporación del músculo psoas. Entonces claramente se está constituyendo dentro del psoas. Y como tal, nosotros ¿qué veríamos si estuviéramos en psoas en presencia? Veríamos el músculo psoas, el músculo cuadrado lumbar y un par de nervios emergentes. ¿Cómo reconocemos uno de otro? Mira, lo que pasa es lo siguiente. ¿Se acuerda que el diafragma, a través de sus arcos tendinosos, mantenía unos arcos que eran más laterales, que se denominaban los arcos del diafragma, y tenemos que ganan importancia el arco medial y el arco lateral del diafragma. Por lo tanto, tenemos un arco medial y un arco lateral del diafragma. En el arco lateral, siempre que se constituye el nervio subcostal, emerge por aquí. Dijimos que el nervio subcostal era un nervio que algunas veces se formaba y otras veces no. Derivaba de T12 y cuando existía se incorporaba a el plexo lumbar. ¿Cuál es el criterio de inervación? Los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Punto. Inervación motora para la región. O sea que un contenido muy similar al nervio iliopástico y inguinal, pero con inervación motora. ¿Ya? Cuando existe. Los nervios que son división de L1 emergen por el arco medial. Miren, arco medial.
Pero cuando usted está en presencia del músculo psoas no ve eso. Lo que ve es como que estuvieran haciendo del margen lateral del músculo psoas. Pero usted sabe que los que nacen del tronco de L1 provienen del arco medial del diafragma, por ahí aparece. Y entonces estamos en presencia del nervio iliohipogástrico e ilioinguinal. El iliohipogástrico un poco más superior, el ilioinguinal un poco más inferior. Ambos se dirigen, fíjense muy bien, se dirigen una vez que emergen del psoas, van en búsqueda del cuadrado lumbar, pero no inervan. Van en búsqueda del cuadrado lumbar y se posicionan detrás de la cápsula del riñón y por delante del cuadrado lumbar y pasan en esa región. Por lo tanto, son nervios que están formando parte del piso del riñón. Entonces son estos los nervios que decíamos que eran importantes a nivel quirúrgico para poder hacer, por ejemplo, una cirugía renal, una extirpación renal. Se van a encontrar con esos nervios por posterior una vez que abran una ventana del músculo cuadrado. Por lo tanto, se podrían quedar sin inervación de estos nervios si hay una mala técnica quirúrgica, o bien una complicación quirúrgica, como le llaman. Una complicación nada más. Que puede ser de que el cirujano no sea tan experto, cortó los nervios y como firmó el papelito la señora y decía que una de las complicaciones podía ser esta, tenía que hacer. Eso pasa mucho. Estos nervios pueden quedar entonces denervados por un acto quirúrgico. Pero veamos su territorio de inervación. Y después usted dice, esto no debería pasar, digamos. Perforan el músculo transverso del abdomen y se incorporan entre el transverso del abdomen y el oblicuo interno. Y lo siguen y lo inervan por lado y lado. Y finalmente inervan el oblicuo externo también. Y una vez que ocurre esto, van hacia anterior y terminan inervando la porción más baja del recto abdominal. Terminan dando inervación motora a la región y recién comienza su componente sensitivo. Primero, el nervio iliohipogástrico. El nervio iliohipogástrico, una vez que dio su inervación motora, da un pequeño ramo a nivel de... ¿Recuerdan lo que era la línea semilunar del abdomen? ¿O nunca se las dije? No, a lo mejor no. La línea semilunar del abdomen es la línea que se remarca entre los oblicuos y el recto del abdomen, ¿ya? Un poco antes de esa línea da un ramo que es sensitivo y termina dando inervación sensitiva a la región del glútea por superior y lateral. O sea que tenemos una incorporación de un ramo sensitivo del nervio iliohipogástrico para la región glútea. Y además para la región o las regiones motoras del compartimento o de los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Finalmente, tiene una pequeña área sensitiva en el nervio hipogástrico hacia la región del hipogastrio, pero bien bajo, o sea, de la región a nivel del cinturón, por anterior, sensitivo. Eso quiere decir de que el nervio hipogástrico tiene un recorrido similar a los cólicos urinarios, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, una persona tiene litiasis renal, cálculos renales, su dolor básicamente lo relatan como la región lumbar o bien posterior del abdomen, parte de la región lateral del abdomen, pero el dolor avanza hacia la región del hipogastrio y finalmente termina dando un territorio de dolor a nivel genital. Y es un dolor, no sé si alguien ha tenido alguna vez cólico renal de aquí. ¿Nadie? ¿Nunca? Pero es un dolor que se remarca como si tuviera un origen por posterior y un destino hacia los genitales. Es como un dolor lacerante que va avanzando hacia la región. No es que duela todo intensamente. Y avanza como un recorrido de la vía urinaria. Y eso es porque la señal de estos nervios está dando ese recorrido. Así. Iliohipogástrico e ilioinguinal. Ilioinguinal. ¿Cuál es la diferencia? Este termina dando el mismo territorio de inervación motor. Igual. ¿Nos da un territorio de inervación sensitiva a la región glútea? No, porque este se dirige finalmente para dar una inervación sensitiva, el nervio inguinal, al escroto y el labio mayor. Este le da un componente genital, sensitivo.
Entonces, entre los dos nervios son los que normalmente llevan la información dolorosa de los cólicos urinarios. Y como su inervación sensitiva, su vía aferente, también son nervios motores, entonces forman unas contracciones de la pared anterolateral del abdomen y la persona queda con una contracción así casi en estado permanente en la cama, ¿cierto? No es una persona que lleva un cólico renal pueda ir caminando a un servicio de urgencia, y si llega caminando llega así, ¿ya? No es, por lo tanto, si una persona viene al médico y dice, mire, yo la verdad que estoy con cólico renal, y el médico le pregunta el nombre y le dice, tiene cólico renal, porque sabe que el cólico renal viene con una impotencia funcional, con estado de semicontracción muscular del abdomen, con un dolor que es lacerante y que es agudo. Bien, subcostal, hilo hipogástrico, hilo inguinal, T12 y L1. Veamos esto. Ese. L2, nervio genitofemoral. El nervio genitofemoral, que se ve aquí también, miren, se ve ahí y se ve aquí, apareciendo en el músculo psoas. El nervio genitofemoral, entonces dijimos que perforaba el músculo psoas por anterior, ¿se acuerdan? Descendía por el músculo psoas, iba en búsqueda del estrecho superior de la pelvis. Este es el estrecho superior de la pelvis. Y luego, cuando se encuentra a nivel del conducto inguinal superficial, avanza por el conducto inguinal, dando una inervación sensitiva a la región genital, y antes dio inervación motora al músculo cremaster si es varón. Pero además mantenemos unos filetes que son femorales, que le va a dar inervación sensitiva al triángulo femoral. Nervio genitofemoral. Ese, el ramo posterior de L2, el nervio cutáneo femoral lateral. Busquémoslo acá, miren, al otro lado. ¿Dónde aparece? Bueno, debiera aparecer ahí, porque este nervio que pasa debajo de él, ese, va a pasar por la escotadura iluminada. Ese debe ser el cutáneo femoral lateral, porque esta es la espina ilíaca anterior superior. Por aquí debería estar la espina ilíaca anterior inferior. Esta es la escotadura iluminada. Este nervio cruza, fíjese, emerge por lateral al músculo psoas, por lateral, cruza el estrecho superior de la pelvis y va en búsqueda de esta escotadura iluminada para aparecer en el muslo. Es un nervio amplio, no es tan pequeño como se ve ahí, es amplio, son varios filetes nerviosos, porque su territorio de inervación sensitiva es amplio. Es toda la región lateral del muslo, es enorme. Entonces aquí estamos viendo, es como esto más bien, eso, pero está aquí. Son varios filetes nerviosos que van a verlos aparecer en el cadáver. Usted los va a ver, bueno, todos los va a ver. Se va a encontrar con que algunos son muy pequeños, muy delgados, y otros son nervios muy voluptuosos. Y este es uno de los voluptuosos, el nervio cutáneo femoral lateral. Nervio femoral. Mire cómo se constituye, L2, L3, L4. Se constituye dentro del músculo psoas. Una vez que está dentro del músculo psoas, aparece, mire, ahí, entre el psoas y el músculo ilíaco, como un nervio amplio, ¿cierto? Y desciende por la región. Una vez que desciende, le da inervación, dijimos, a la arteria femoral, al músculo pectíneo, al propio músculo psoas, al músculo ilíaco, y después se da o se divide en ramos por la región del muslo anterior. Perfecto. Y que es el otro ramo terminal. Nervio obturador. El nervio obturador no es un nervio tan voluptuoso a este nivel, ¿ya? Después, cuando aparece en la región de los conductos, del compartimento aductor, se divide en filetes, en muchos filetes nerviosos, pero son todos filetes nerviosos bien delgados, ¿ya? Su territorio de inervación es el compartimento, pero no es solamente motor, es mixto. Entonces desciende por la región, fíjese, muy pegado por el margen medial. ¿Se acuerda que les dije? El nervio obturador se constituye por el margen medial del músculo psoas, pero usted no lo puede ver. No lo puede ver.
La única forma de verlo sería correr el músculo psoas para ver cómo está constituido. Por eso aquí no lo hacen. Acá sí. Y una vez que corre esto, ¿dónde lo vería? Ah, lo vería en el estrecho superior de la pelvis, descendido, ya llegando al conducto obturador. Y en el conducto obturador, en compañía del obturador interno, pasa por la región y aparece entonces a nivel inferior, profundo o entre los músculos aductores, entre el aductor largo y el aductor corto, por lo menos el ramo anterior, porque después se divide en un ramo anterior y un ramo posterior. Un ramo anterior que tiene un territorio de inervación para todos los músculos que me dijo usted ayer, nervio, músculo grácil, músculo aductor largo, músculo pectíneo, músculo aductor corto. Y el ramo posterior, que es profundo, va a estar dado para el músculo aductor magno y la cara posterior del aductor corto. Pero no es solo ese territorio de inervación que mantiene, porque después avanza, después de dar inervación motora, su incorporación de fibra motora a toda la región del compartimento aductor, aparece por la región posterior del muslo, perfora la fascia, o sea, superficial, y le da inervación sensitiva a la región poplitea. Un nervio sensitivo para la región poplitea. Por lo tanto, el nervio obturador no es solo motor. Y además, dio pequeños filetes nerviosos sensitivos para la región del muslo por medial y posterior. O sea que la región posterior y medial del muslo está inervado sensitivamente también por el nervio obturador, pero se converge la fibra con el nervio femoral. ¿Ya? O sea que tiene inervación sensitiva de varios ramos. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, pregunta del plexo lumbar? ¿Cuáles son los ramos terminales del plexo lumbar? El nervio obturador y el femoral. Si usted tuviera que contestar la pregunta, ¿cuál es el ramo más delgado del plexo lumbar? ¿Cuál diría? Génito femoral. Perfecto, génito femoral. ¿Cuál de los siguientes ramos le da incorporación sensitiva o fibras sensitivas para el compartimento medial del muslo? O sea, la piel de la región medial del muslo. Obturador y femoral. A pesar de que no hemos visto, lo dijimos, pero no hemos visto que nervio, ¿cierto? Obturador y femoral. Ya. Ese tipo de preguntas de contenido sencillas son de prueba, así son. Las sencillas, no las frías. Pero esas son las que usted tiene que asegurar el contacto. Aquí estamos viendo nervio obturador y nervio femoral. ¿Qué es esto? Es la disección, coloquémosle contexto. Es un muslo izquierdo, donde se ve aquí esto es anterior, esto es posterior y esto es medial. Entonces eso es fémur. Y eso es el panículo adiposo. Ahí está rodilla. Y este es el conducto de Hunter, o el conducto aductor. No lo hemos visto, me parece. Sí lo hemos visto. Lo vimos cuando analizamos músculo aductor, ¿cierto? Pero lo vamos a volver a tocar cuando vemos muslo. Entonces, estamos viendo la disección de los compartimentos medial del muslo. Pero además se puede ver ahí un poco del músculo ilíaco. Entonces, este nervio, que va en compañía de esta arteria y de esa vena, es el nervio femoral. ¿Por qué? Porque está en el triángulo femoral, con la arteria femoral, la vena femoral y el nervio femoral. Perfecto. Ese es uno grande, lo que estamos viendo ahí, un nervio grande. Después tenemos la disección de este músculo, que es más bien superficial del triángulo femoral, que es el nervio, que es el músculo aductor largo. O sea que ese cachito con ese es el aductor largo. ¿Para qué se disecó? Para observar que en el trasfondo existe un nervio importante de la región que se denomina nervio obturador. Y aquí, como nervio obturador, fíjese cómo le está dando inervación motora al músculo aductor largo.
inervación motora al músculo aductor corto, que es más profundo. Y que es más profundo aún, inervación motora para el músculo aductor magno. Y mire, un nervio para el músculo grácil. Para el músculo grácil. Pero fíjese también, un nervio, mire ese, que se dirige al conducto de Hunter, o el conducto femoral, o también se denomina conducto vasto aductor, y que se incorpora con ese nervio, que proviene del femoral. Ese nervio se denomina nervio safeno del femoral, nervio safeno, y este se denomina nervio safeno accesorio. El nervio safeno accesorio del obturador se comunica con el nervio safeno para dar incorporación conjunta sensitiva a la región de la pierna, de la rodilla y del pie, todo por medial. O es como que el nervio safeno siguiera, eso es como que el nervio safeno siguiera a la vena safena magna en su recorrido, ¿ya? Por toda la región medial. Pero este nervio adicional a lo que nosotros estamos viendo aquí se divide en dos. Lo que estamos viendo es el ramo anterior del nervio obturador. Si nosotros lo cortamos, por debajo, por detrás, vemos que existe otro nervio, que es el nervio ramo posterior del nervio obturador, y que se dirige detrás del aductor corto. Detrás del aductor corto, entre el aductor corto y el aductor magno. Y entonces la gran incorporación de fibras motoras del aductor magno es parte del ramo posterior del nervio obturador. Además, mire cómo, ¿se acuerda que yo le dije que el nervio obturador terminaba dando inervación sensitiva a la región posterior o poplitea? Porque este nervio, que va a ser mixto, safeno, va a dar inervación a esa región, va a dar inervación a la región medial de la rodilla y la región posterior poplitea. ¿Ya? Perfecto. Esto es lo que yo estaba diciendo. Ramo anterior del nervio obturador, ramo posterior del nervio obturador. El ramo posterior, detrás del aductor corto, le da la inervación al aductor magno. Y también de la cara posterior del aductor corto. El resto, el ramo anterior, es el que le da inervación motora a todo el resto de los músculos de la región, incluyendo el pectígeno. Démonos un minuto para que usted converse o respire, lo que sea, y analizamos eso con un poco más.